Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire. Hoy tenemos un tema muy especial y es que, como todos sabemos, estamos en un momento de coyuntura, una coyuntura que nos implica a todos los latinoamericanos, a nosotros como colombianos que somos país vecino. Sí, se trata del tema de Venezuela. Hoy nos acompaña Camila Restrepo García. Ella es una artista colombo-venezolana que llega a Colombia como migrante en el año 2020, luego de una ola de protestas, pero también de una vida que se torna inviable debido a decisiones de un régimen malvado. Camila, bienvenida a este nuevo episodio. ¿Cómo estás? Bueno, Cami, gracias primero por el espacio, por invitarme. Muy bien, reflexionando. También tenía como mucho tiempo sin hacer algo relacionado en la radio o como en este formato. Pues la última vez fue como una entrevista en televisión y fue como, ay no, qué caos. Pero bueno, todo bien. Todo bien, todo bien. Cami, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues, a ver, yo nací en Venezuela, nací en el estado Táchira, San Cristóbal, que es frontera con norte de Santander. Mi familia, por parte de mi papá, es paisa, por parte de mi mamá, toda mi familia es venezolana, pues excepto como las nuevas generaciones que emigraron y ahora hay nacionalidades regadas por todo el mundo. Y bueno, en Venezuela siempre, bueno, no siempre, sino desde muy chiquita estuve como en los temas culturales, pero también siempre hubo como ese enfoque o ese liderazgo por medio de la política, pero a la vez como que no era algo que quería al 100%, entonces era como un vaivén ahí. Entonces a los 16 me empecé a dedicar a la industria del arte, pero siempre ha tenido como un enfoque social. Entonces en Venezuela me dediqué como a exponer por varias ciudades importantes. También me nombraron embajadora de Corex, que es una marca austriaca que está en más de 45 países en el mundo. Y mi enfoque con la marca era promover el arte de forma como arte terapia para niñas y niños que han sido abandonados y abusados. Entonces siempre ha sido como ese el enfoque. Y ya pues como por diversas cosas en el 2020 yo decidí venirme a Colombia por motivos de seguridad, por motivos de evolucionar como ser humano, como experimentar y salir de esa burbuja de Venezuela, porque aunque hay diferentes matices en las clases sociales, uno en Venezuela es como vivir en Yumanji, en Narnia, no sé, suena muy charro, pero es porque es surreal todo lo que pasa y todos los delitos, crímenes y que no hay una ley que se respete. Entonces digamos que yo siento que uno se vuelve muy, pues puede sonar muy grotesco, como muy salvaje socialmente, porque uno ya no entiende qué es lo correcto y qué no es correcto dentro de un país tan corrupto. Es impresionante, Cami, además porque tú eres muy joven, es decir, tú naces dentro de la dictadura. Sí. La realidad política que tú conoces es la que está determinada por el régimen del chavismo y ahora Maduro. Sí, digamos como que esa Venezuela que muchos hablan que era millonaria, donde la clásica frase, está barato, dame dos, como esa, no, pues uno escucha las historias de los papás, de los abuelos y uno dice qué bacano haber estado en esa juventud donde no faltaba nada, donde la seguridad, pero igual yo siento que era lo que te comentaba el otro día, que hay diferentes tipos de generaciones en Venezuela, que es que los que tienen 30 años en este momento, entre 30 y 33, diría que son personas que vivieron de cierta manera una época de oro en Venezuela porque llegaron a realizarse, y muchas de esas personas que yo conozco salieron estudiadas de Venezuela con contratos internacionales en grandes empresas como Brasil, Colombia o inclusive Europa o algún país de Latinoamérica. Entonces ellos como que
tuvieron su prime, pero después vienen las generaciones como de 25 a 28, ellos son las generaciones que se pudieron haber terminado su carrera en Venezuela, pues porque en ese momento la educación ya hubo un desfase desde hace muchos años, pero había como cierta calidad en la privada, pues aunque habían fallas con el tema educativo ya en los últimos años de carrera de ellos, que eran en los años de bachillerato de nosotros, porque ya no había, digamos, profesores que quisieran acceder al trabajo con salarios tan miserables. Entonces ellos sí tuvieron como más oportunidades y en ese momento no había tantos desfalcos a la hora de sacar documentos. Pero en mi caso, en nuestra generación, que dentro de crisis y situaciones, yo creo que había como una montaña rusa donde podíamos vivir cosas muy chéveres y cosas muy feas, como las protestas del 2017, a todos nos mataron un amigo, le secuestraron a alguien. Entonces, cuando nosotros estábamos en el colegio, a mí muchas veces me daba rabia ir como a clases porque no íbamos a hacer nada, porque no habían profesores. Así fueran un colegio pues privado o público, no había acceso de cierta manera a la educación porque no habían profesores que aguantaran trabajar por un salario tan miserable. Entonces habían fallas, literal, los estudiantes iban a clases como por cumplir de que estaban haciendo algo, pero había una falla educativa muy muy grande. Entonces tú ibas y veías una sola clase en un día y es como... Entonces también está esa otra que, bueno, tú dices, ya me estoy graduando del colegio, voy a ir a la universidad, me voy a quedar en esta crisis educativa que hay o me voy a ir, pero entonces si me voy a ir necesito apostillar mis papeles. Entonces, ¿cuánto vale apostillar tus papeles? Porque en Venezuela no es los procesos, esto puede ser como muy funable o muy, digamos, porque en Venezuela los procesos todos por contacto, o cuánta plata tienes para poder pagar un proceso. Entonces, digamos, tú quieres apostillar un documento que tiene 20 páginas, de esas 20 páginas van a cobrar $150 en ese entonces por cada página. Entonces, suma. Entonces, mínimo una apostilla eran $400, $500 como barato. Entonces, si un salario mínimo en ese momento yo creo que era como de $3 o $2.50 de dólar en un mes, que hace un año que yo fui a Venezuela me decían que una persona bien pagada dentro de la crisis era de $125 mensuales. Yo decía, pero ¿cómo vive la gente si un yogur vale $7, el más barato? Entonces había un montón de cosas que muchas veces yo no entiendo cómo funciona Venezuela. Entonces, listo, la gente que logró apostillar sus papeles, pero entonces la crisis de los pasaportes, no había papel para imprimir pasaportes. Entonces también cuánto te valía conseguir un pasaporte. Pues había gente que decía, no, yo conseguí un pasaporte muy rápido, pero tuve que pagar $1.500 por un pasaporte. Y entonces, casualmente en este momento de la vida, el pasaporte venezolano es el pasaporte más caro del mundo, que creo que está como en $350, $400. Y tú pagas eso y quién sabe cuánto, cada cuánto te notifiquen o cuándo llega. Entonces fuimos esa generación que dijimos como, bueno, apostillar está muy caro, migrar sale caro, pero bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces ya como que tú dices, listo, me la luché, la logré, pues conseguir los papeles, el pasaporte, o buscaste la manera de irte y cayó la pandemia. Entonces, digamos como que en mi estado a nosotros no nos pegó la pandemia porque nosotros tuvimos una época de protestas y de guarimbas donde no teníamos acceso a salir a ningún lado porque había toque de queda y el que salía iba preso o muerto. ¿Qué es una guarimba? Una guarimba, bueno, no sé cómo... Pero era lo que nosotros conocíamos como trancar calles, pero como trincheras de guerra, como... Sí, organizadas por los civiles. Entonces, digamos como que cada 500 metros. Lo que pasa es que las protestas en el estado Táchira fueron muy potentes, que por eso es que en Venezuela dicen que los gochos son arrechos, pues de que son muy fuertes y que son muy tesos, porque en esas protestas tuvieron que mandar a todo el ejército y a los militares de Venezuela al estado Táchira porque no aguantaban.
mandaron más de 60.000 soldados y no podían con los estudiantes. Entonces eso siempre ha sido como una pelea interna en el país, de que al Táchira lo dejaron solo. Pues el Táchira ha sido uno de los estados más golpeados por el régimen y por un montón de cosas. Entonces todos decían, no, es que si los gochos estuvieran en la capital hace rato hubiesen tumbado la dictadura. Pues porque un país entero nos dejó solos, solamente uno u otro estado estaba protestando, pero como ellos seguían viviendo su desigualdad extrema, donde los que estaban lavando dinero estaban muy felices y la gente se estaba haciendo la vista gorda, y los que pasaban necesidad seguían compartiendo que es que Chávez y mi oportunidad pues de que la patria me va a salvar y me va a dar casa. Entonces hay un montón de cosas muy complicadas. Entonces las guarimbas fue una época muy difícil, donde no salimos de la casa durante 3 meses, solamente habían horarios estipulados para ir a comprar mercado, lo necesario, y te devolvías. Y otra cosa es que muchas veces cuando había protestas, el gobierno quitaba la luz, porque al no haber luz empieza a haber crisis emocionales, se va la señal, las antenas después de cierta hora se queda sin batería, sin gasolina. Entonces ¿quién va a ir hasta allá a recargarlas? Entonces hay un montón de cosas, como por ejemplo, para mí, yo creo que las cosas que más me marcó en mi vida fue quedarme 3 días enteros sin luz, porque hubo un apagón nacional en todo el país. Hubo gente que se quedó 6 días sin luz, y es que los días y las noches eran eternas porque no tenías internet, no tenías luz, no tenías nada. Los hospitales, las UCIs, la gente que estaba en cuidados intensivos. Mucha gente se murió, mucha gente se ha muerto por los apagones. Casualmente después de las elecciones, como el Táchira siempre lo han reprimido, les quitaron la luz en todos los sectores hospitalarios y se murieron un montón de gente que estaba en cirugías. Entonces hay un montón de cosas, y está también esta famosa frase de Venezuela se arregló, y es que Venezuela no se arregló, sino que hay un complot de pocas personas que están arriba, que también yo no comparto la filosofía de los influencers venezolanos, porque los que están adentro del país, porque otra cosa son los que están afuera, muchos de los que están adentro son cómplices del régimen y viven vidas de lujo con plata robada, con plata del narcotráfico, y que ellos simplemente se hacen los ciegos. Nunca vamos a entender, yo creo que como jóvenes y como ciudadanos, porque una persona es capaz de vivir de esa manera, pues con el sufrimiento ajeno, porque pues yo no pienso que sea lo mismo la hija de Maduro o la hija de Diosdado, que al final pues es como ese núcleo que siempre estuvo ahí montado, pero sabiendo que en Venezuela hay diferentes escalas, que es trabajar con el gobierno, que hay otra palabra que se llama los enchufados, que son las personas. Yo sé que muchas veces nadie es capaz de decir las cosas sin filtro, que es la gente que le lava plata o tiene sus paraísos fiscales por medio de empresas privadas para justificar el lavado de dinero del narcogobierno. Entonces, eso es una situación que la gente se hace los locos, y yo no oigo, yo no veo, yo no siento. Pero yo nunca he podido ser como indiferente a esa situación, porque quizás yo soy una persona muy radical con que, pues no, yo siento que a mí directamente el régimen y a personas de mi entorno y personas que no conozco las he visto sufrir, y es como yo no entiendo cómo es esa falta de empatía que puede haber y esa avaricia en el venezolano, ¿no? Hay unos asuntos, mencionas varios puntos importantes, pero como colombiana puntualmente me cuestionan. Primero, el asunto administrativo para tramitar los pasaportes y demás. Es decir, todas esas personas que en busca de una oportunidad de vida cruzaron la frontera arriesgándose, o sea, a grupos delincuenciales, a perder la vida en medio de la densidad de las selvas, y que cuando pisaron nuestros países fueron rechazados, fueron violentados, padecieron xenofobia, aporofobia, y además fueron disminuidos en su humanidad y, digamos, y humillados en esa búsqueda de oportunidades, sin nosotros dimensionar como ciudadanos de un país donde todavía respira la democracia, que estas personas
llegaron sin documentos porque realmente no tenían cómo tenerlos, llegaron por esas rutas arriesgando su vida, perdiendo familiares, porque no tenían otra forma diferente de salir de ahí. Y contrario a lo que muchas personas dicen, que es que de Venezuela se fue lo peor, así no es. Eran personas que realmente no tenían opción de vida en un país administrado por delincuentes, que estaba secuestrando, que estaba matando estudiantes, que estaba matando personas en los hospitales con decisiones como las que nos cuentan. ¿Tú qué reflexión tienes de eso y también qué comentario nos haces a nosotros, personas que observamos desde otro país a veces con tanta indiferencia y con tanta insensibilidad? Pues yo creo que a mí hay muchas frases que citan los colombianos que me dan mucha rabia, que es como: Colombia vive en una dictadura o vivió en una dictadura por muchos años por la derecha. Otra que es estamos peor que Venezuela. Pues como frases que uno dice, parce, cuánta indolencia ante un tema tan delicado y tan inhumanizado, pues porque yo tengo amigos que han sido torturados por el gobierno y conocidos que han sido perseguidos, y yo sé lo que es la persecución política y que no es real. O sea, como por ejemplo el caso de María Oropesa, que está en Venezuela y la sacaron de su casa, hizo un live por Instagram y se la llevaron presa. Entonces yo creo que es muy difícil hablar, porque sí, yo soy consciente que es otro tema que es muy delicado, que es que el gobierno de Chávez creó una generación juvenil, no sé si llamarla patética, porque es muy potente y es como atacar a una población que nació en un entorno difícil. ¿Qué pasa con las juventudes, digamos, que están en las periferias de Caracas, como en Petare o en muchos barrios populares de Venezuela? Y es que estas juventudes, el gobierno les cambió el juego de la educación. O sea, no era lo mismo estudiar en un sector privado y uno público, porque el gobierno empezó a implementar, a cambiar la historia geográfica de la historia de Venezuela, y les empezó a implementar un montón de cosas. Empezó a cambiar el discurso de Simón Bolívar, empezó a meter, nosotros veíamos algo que se llamaba premilitar, que era, pues no es como prestar servicio militar, sino que íbamos a una clase donde nos parábamos como militares y a gritar un montón de cosas que yo nunca la vi. Pues eso lo quitaron cuando yo ya estaba en los últimos años, pero es que a ellos les metieron en la cabeza que robar está bien, que lo privado está mal, que ser rico está malo, que tener dinero está malo. Entonces es una generación que tú ves y te pones a mirar las personas que han migrado, porque no es un mito que si hay una ola de migrantes delincuentes muy potente, son muy jóvenes. Son niños de 16, son jóvenes de 20, 23. Yo creo que el más grande de los delincuentes que uno puede ver en esos procesos es 28. Uno no ve personas adultas haciendo vida delictiva en otros países, porque es que el gobierno, hay algo que crearon ellos que se llaman los colectivos. Entonces a ellos les pagaban a los colectivos por matar y por robar. Entonces es un narcogobierno y una dictadura que ha promovido matar, que es otra cosa que yo comento mucho. El venezolano que es malandro no roba y ya. O sea, él te puede ir a robar y si no tuvo la oportunidad de robarte, a él no le importa, él te va a matar. En cambio el colombiano, desde mi perspectiva, ya es una opinión muy personal, el colombiano no te mata. O sea, sin una justificación de te voy a matar porque sí, no. Pues el venezolano sí. Ah, listo, no me quisiste dar nada o no se dio la oportunidad, listo, un tiro al aire o de frente a sangre fría y ya está. El malandro venezolano disfruta matar porque es parte de la cultura delictiva que hay en Venezuela. Entonces, la gente que dice no, que en Venezuela no pasa nada, Venezuela tiene muchos procesos y muchas situaciones muy complejas, que en Margarita tenemos un campamento de ISIS, tenemos a un montón, a los rusos, a los chinos, la cantidad de bandas y guerras civiles que hay internas en la faja del Orinoco,
donde hay coltán, donde hay oro, donde hay un montón de cosas y la gente simplemente no habla de esos temas porque son muy complicados. Entonces hay una juventud que les enseñaron que si el gobierno por todo les daba plata, entonces los volvían más dependientes del Estado. Entonces si usted tiene 5 hijos, usted tiene derecho a una casa. Entonces ¿qué hacían las madres jóvenes o los jóvenes o las mujeres? Listo, yo me voy a preñar 5 veces para que me den una casa, porque no, pues no. Entonces el gobierno les daba miserias que para ellos, pues yo no juzgo a una persona que obviamente está pasando trabajo y necesidad, que es por ejemplo recibir el CLAP, que uno paga como 5 bolívares, que no sé cuántos serán 5 bolívares en este momento de mi vida, porque la economía en Venezuela es caótica, pues porque sí está dolarizada, pero no legalmente, o sea, no. Entonces es un paraíso, digamos, económico muy complicado, que uno ya empieza a ver la economía de otra manera, pues uno piensa en dólares todo el tiempo. Por ejemplo, yo cuando voy a algún lugar aquí en Colombia lo veo en dólares. Cami, a mí me surgen varias preguntas respecto a ese comentario que haces de cómo el gobierno cambia, ¿no? la educación. Voy a hacer un paréntesis y creo que esto va a ser muy fuerte, pero me parece una frase, una reflexión muy acertada. Y era que Diosdado Cabello realizó el sueño de Pablo Escobar. Recordemos que aquí en Medellín habían escuelas de sicariato, aquí en Colombia habían casas de pique donde literalmente a la gente la ascendían y la felicitaban por las maneras tan degradantes en que ejercía el conflicto. Pero en Venezuela hay algo totalmente descabellado, y es que esa criminalidad no está combatida por el Estado, esa criminalidad es promovida por el Estado, o sea, el Estado concentra a estos actores y digamos que tiene esas escuelas, ¿no? del crimen y la delincuencia. Y hoy estamos hablando del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles. ¿Qué son estos grupos? Pues digamos como que uno sabe que hablar y ser tan específico con nombres pone su vida en riesgo, ¿no? Y más sabiendo que uno tiene como familia en Venezuela, pues por ejemplo puedo dar el caso de Orlando Avendaño, que sus padres están en Venezuela y él ya no puede volver a entrar porque el gobierno sí lo acusó directamente y entraron a su casa, pues, y atacaron pues a sus padres y le saquearon su casa simplemente porque sí. Es otra cosa, que en Venezuela no hay orden para entrar a una casa, un orden domiciliario, hay un montón de cosas que es muy complicado, ¿no? Entonces con el tema de los procesos de las bandas delictivas, pues es muy complicado, ¿cierto? Pues porque digamos que uno lo que sabe de estas bandas lo sabe porque lo ve desde afuera. O sea, uno internamente dentro del país, uno no lo ve, uno no lo vive. O sea, no, yo está tan mezclado que... No, está tan cerrado que uno no lo vive, uno no lo sabe. ¿Qué pasa? Que ellos hablan de un famoso bloqueo económico. Resulta que ellos ya no podían sacar el dinero de Venezuela y por eso es que uno ve cosas súper exóticas o extravagantes en Venezuela, como por ejemplo que se crearon un edificio en Caracas que se llama Avanti, que vende productos que lo más barato son $600 de puras marcas de lujo. Y es que en Venezuela sí hay una economía de evolución y de construcción, pero es porque viene de los lavados de activos, del narcotráfico, de la corrupción. Entonces también era algo que te comentaba el otro día, la corrupción en Venezuela se ha vuelto el tú a tú. ¿Y a qué yo llamo el tú a tú? Pues yo tengo que echar gasolina y me da pereza hacer una cola de 8 horas porque tú tienes que echar gasolina según tu pico y placa. Allá el pico y placa no es para andar en la calle, sino para que tú puedas echar gasolina. Entonces yo no quiero hacer una cola de 8 horas, listo. Yo pago $20 al bombero, no me aguanto esa cola, pago lo que tenga que pagar. Entonces todo se ha vuelto, ¿cuánto te pago por hacerme esta vuelta? Entonces yo siento que el cambio en Venezuela también es muy complicado porque el nivel de corrupción ya es del ciudadano del día a día, que hay que hacer un cambio social muy potente y
también qué pasa digamos, con la policía, con el SEBIN, como con todos estos procesos, es que, si no estoy mal, en el 2008 Chávez mandó a las empresas privadas y a todo el sector que tuviese armas, las quitó. Lanzó un decreto donde solamente, digamos, las Fuerzas Armadas, las instituciones de soberanía del pueblo eran los que podían tener armas. Entonces es muy potente saber que es un gobierno, narcogobierno, porque ellos ya no son gobierno, ya sabemos que Edmundo ganó, que ellos respaldan todos estos procesos delictivos y que por eso la gente, que es otro comentario que muchas veces lanzan en Colombia, ustedes por qué no se van a su país y no luchan. Y es que es muy difícil combatir a un gobierno que está armado hasta los dientes, que han gastado millones en armamento. Y es que no es lo mismo pararse al frente de una tanqueta con piedras, bombas molotov y lo primero que encuentres para protegerte, a estar armados por ambos lados. Entonces yo creo que todo joven que marchó supo lo que era tragar bombas lacrimógenas, lo que era sentir la adrenalina de correr por tu vida, pues porque yo más de una vez viví esa sensación y muchos no quisimos ir a arriesgar nuestra vida en una protesta o hacer resistencia, lo que llamamos la resistencia, a estos jóvenes que se quedan combatiendo a los militares todas las noches y uno escuchaba heridos. Y algo que nunca se me va a olvidar es que uno se sentía en una guerra porque como toda la ciudad estaba encerrada, uno escuchaba los gritos de los campos, digamos, como de concentración de guerra, ¿no? Entonces, y después uno escuchaba las sirenas de ahí viene la policía o el otro, y no habían ambulancias porque todo estaba cerrado. Entonces los únicos que tenían paso eran los que andaban en tanquetas o en carros, pues digamos como blindados. Entonces es ese como contraste, pues, de que uno no dormía porque uno se asomaba. Pues yo vivía en un edificio y miraba pues como salía humo de las protestas, pues no, eso no era una protesta, eso era un matadero, una masacre real. Entonces uno escuchaba, ni siquiera tenías que ver las noticias porque no había noticias, porque uno escuchaba lo mataron, o está herido, o sea, el silencio era tan increíble que uno escuchaba todo lo que estaba pasando en esos espacios y uno se queda como pensando, ¿no? Entonces también digamos como que ser un preso político debe ser muy fuerte y muchas cosas que la gente no habla del helicoide, pues el helicoide, es que se me corta la voz pues porque eso era un proyecto de un gobierno anterior para hacer el centro comercial más grande de Latinoamérica y se volvió el lugar más grande de tortura de Latinoamérica. Y es que es muy fuerte porque a ellos los violan, les hacen comer heces, les pegan corriente, los golpean hasta el punto de que ya no pueden más, los asfixian y cuando les quitan las bolsas como para dejar de asfixiarlos, les echan gas pimienta o insecticida. Entonces hay un montón de cosas que sabemos por los que sobrevivieron y lo que no sabemos. Entonces es muy difícil. Yo siempre me he preguntado qué tienen en la cabeza estos civiles que portan un uniforme, porque al final ellos también están pasando necesidad y ellos tienen un hermano, una tía, y esa falta de empatía creo que yo y muchas personas nunca la vamos a entender. Y que otra cosa que pasó en el 2017 es que hubo mucha infiltración de cubanos en el ejército venezolano. Entonces uno sabía que los que estaban atacando al pueblo pues no eran venezolanos porque había muchos que no eran capaces. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, ya desde las elecciones van más de 2000
200 presos. Están armando cárceles para seguir metiendo gente que está protestando, y uno dice, en 25 años de dictadura no hicieron ni un hospital y en menos de 15 días ya van a hacer 3 cárceles. Entonces es muy fuerte. También, por ejemplo, la persecución política que le están haciendo a todo el equipo de María Corina es impresionante. Pues digamos que hay muchos factores que el régimen no respeta los límites de una embajada. Entonces ahí hay un montón de conflictos de intereses, digamos, como con la embajada de Argentina, que ahí está Pedro Ruchurtu, está Claudia Macera y 3 personas más que en este momento no recuerdo el nombre de ellos. Y yo siento que son historias que el día que ellos logren salir debe ser muy fuerte también. Como listo, los que están en la cárcel, que los están torturando, debe ser muy, muy fuerte. Pero también saber que tú estás en una embajada, que no te está pasando teóricamente nada, pero estoy encerrado porque si salgo me van a ir a torturar también. Entonces hay como un montón de cosas, y yo creo que el desgaste emocional de ser un perseguido político en una cárcel con mejores condiciones que otras también debe ser muy difícil. Entonces, inclusive no se sabe ni el paradero de María Corina, ni dónde está. Pues yo pienso que es una mujer muy inteligente, que la gente quiere ver resultados ya, pero estamos en un narcogobierno y un régimen de muchos años, y que es muy atrevido a decir, pero hay muchos intereses de muchos países como Rusia, China, Estados Unidos. Entonces realmente Venezuela es tan importante en muchos factores geopolíticos, económicos, sociales, que puede crear conflictos entre gobiernos, porque uno sabe que el gobierno ha robado mucha plata y ha hecho mucha plata a punta del oro, de la desgracia. Entonces hay un montón de factores que hacen que Venezuela sea muy difícil, y algo que muchas veces no quieren hablar es que Cuba sigue en dictadura porque Venezuela mantiene a Cuba. Así es. Es imposible pues no escuchar como todas estas historias y que a uno se le parta el corazón y también la voz en ello. Creo que todavía no hemos dimensionado el horror que en este mismo momento están viviendo nuestros hermanos venezolanos que aún continúan en el país, y obviamente los padecimientos que tienen las personas venezolanas alrededor del mundo. Cami, ¿cómo fueron esas olas migratorias? Porque yo creo que en este momento hay algo que que Venezuela ha ganado fuertemente, y es tener la atención del mundo, que el mundo está escuchando y se permite ver lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento en esa realidad tan compleja. Pero hasta hace unos años pues era completamente oculto, nadie hablaba de eso y simplemente se rechazaba o se daban juicios desde el estigma. Pero las olas migratorias nos cuentan algo. Pues digamos como que eso que digan que todo el venezolano que se fue del país es malo, no. Eso es mentira. Como en todo país hay gente pobre, hay gente clase media, hay gente rica. Y suena feo decirlo, pero son realidades que uno tiene que decir y aceptar, ¿cierto? Entonces, digamos como que la primera ola migratoria empezó en el 2012 al 2013, que fueron los que vivían bien, que dijeron, yo no voy a seguir aguantando ñoña en este país, saco mi plata, me voy a hacer empresa. Entonces muchos se fueron a Estados Unidos y muchos se fueron a Europa. Digamos que en el 2014 fue un momento muy impactante, que ahí es donde vienen muchos memes de gente que definitivamente no sé qué tienen en la cabeza, que es que en Venezuela no hay comida y la gente pasa hambre, y es que sí era real, sí hubo una escasez muy potente y muy fuerte. Entonces ahí empezaron a migrar los que no tenían cómo sostenerse a esto, que pasó un proceso que se llama el bachaqueo. El bachaqueo era como si era bachaqueo o sí, creo que era algo así, pero que eran personas que iban a supermercados o que tenían enlaces con personas que tenían
el acceso a la comida y revendían la comida. Entonces había como una crisis en todo el país muy potente, digamos como que en el estado Táchira y en los estados fronterizos no había tanto esa crisis porque se traía mercancía colombiana. Entonces digamos como que para mí era muy normal comer comida colombiana desde mucho tiempo, no hubo mucha diferencia, pues ya uno ver marcas o costumbres. Y es que en ese entonces hubo una crisis de alimentación muy fuerte. O sea, yo recuerdo imágenes muy duras que las vi pues desde mis propios ojos, que era ver niños de 5 años comiendo de la basura y al lado de samuros pues y comiendo de la basura. Entonces son cosas que uno a veces está en un entorno que uno ya lo normaliza, pero no es normal. Que yo siempre decía, es que somos una juventud que la criaron, que yo inclusive creo que es uno de los traumas que me dejó Venezuela. Yo cuando voy al supermercado siempre meto velas por si se va la luz. Pues que obviamente estamos en un gobierno diferente en otro país, pero uno dice, no, uno nunca sabe. Pues yo siento que los jóvenes y los venezolanos están preparados para cualquier tipo de mierda, pues perdón por la palabra, que pasa en el mundo, porque nos enseñaron a sobrevivir sin luz, nos enseñaron a sobrevivir sin agua, en cómo racionar la comida, en cómo hacer un mercado estratégico que no puedes volver a salir a tu casa porque si no te matan, no te meten preso. Entonces hay un montón de cosas que son muy interesantes y que yo decía, pero ¿cómo es posible que yo sepa cómo se hace una bomba molotov? Pues Ustedes estuvieron en una crisis peor que en una guerra, o sea, ustedes vivieron como si fuera una guerra. es que sí, para mí Venezuela siempre ha estado en una guerra civil constante, con subidas y bajadas, que es muy potente. Entonces somos una juventud que nos tocó vivir muchas cosas y entender cosas que no eran normales. Entonces lo difícil era convivir como estoy en un país anormal, que es una situación irreal y que el mundo entero sigue viviendo como si nada, como lo que puede pasar en guerras de países de Oriente y así. Uno dice como aquí el mundo se está acabando y estamos viviendo mal y no pasa nada. Ya a nadie le importa. Ya a nadie le importa, pero digamos como que yo siento que esta vez es diferente porque sabemos que María Corina lleva muchos años en este proceso creando un plan, una estrategia y que ella va a gastar todos sus cartuchos y es que yo siempre digo que hay que mantener la calma porque nada es fácil, ¿cierto? Entonces como este momento la estrategia que tienen de visibilidad en redes sociales. Y aunque dirán, no, es que qué patético que se pongan a un montón de influencers a hablar de la situación. Pero es que esos influencers tienen una capacidad de alcance y de contactos que están poniendo los ojos en Venezuela. Y creo que hay otro factor muy importante, que es que hay muchos gobiernos de izquierda que están en Latinoamérica que ya no están presentes. Entonces hay más unión de otros países y que además el que diga que la migración y la ola de venezolanos por el mundo no afecta la situación de un país es absurdo, porque es que los venezolanos están en todo el mundo, o sea, están en Australia, en África, pues están regados por todo el mundo. Entonces realmente decir que uno ve esas concentraciones en Madrid, en Miami, en París, aquí en Medellín, en Berlín, la cantidad de venezolanos que hay en ciudades principales del mundo, uno dice, es que es algo que de verdad es ilógico no prestarle atención a algo, pues porque la gente no se va de gratis de su casa ni de su país, pues porque digamos hay frases que muchas veces nosotros usamos que no, pues para llevar mierda, llevo mierda en mi casa. Entonces, ¿por qué una persona va a querer llevar del bulto en otro país, que es muy difícil migrar, que la gente piensa que migrar es muy fácil?
aunque hay diferentes tipos migrantes. de migrantes, pues hay gente que tiene más capacidad económica y otros que vienen sin nada. Por ejemplo, yo me acuerdo en diciembre que fuimos a pasar Navidad en Chinacota con mi familia colombiana, y uno en esa ruta que iba hacia Chinacota de Cúcuta, uno veía a los caminantes que caminaban por todo Colombia hasta llegar a Ecuador, y yo decía, qué fuerte, o sea, qué fuerte. Ese es el nivel de necesidad y sobrevivencia que tiene que ser un ser humano que está casi que en los huesos, atravesando un país entero que son miles de kilómetros para llegar a un no sé qué. Y no sé, la verdad, creo que son preguntas que uno nunca va a tener respuesta de cómo viven, cómo sobreviven. Pues creo que quizás algo que puede mover en estos casos en la gente es la fe, porque en Venezuela el catolicismo es algo que está muy efectuado, y que también otra cosa que promueve María Corina y muchas personas que dirán que puede estar loca, que también es una guerra espiritual. Cami, yo ahí quiero también hacerte como varias preguntas concentradas en ese punto que me parece fundamental. Es que María Corina es una líder liberal que lleva más de 20 años en la vida política de Venezuela, como diputada y demás. Una mujer que ha sido muy coherente con su discurso, un discurso completamente contrario a estas ideas del régimen, cosa que también es novedosa, porque antiguamente habían personas que se presentaban como oposición, pero en términos ideológicos, digamos, o de transformación profunda, realmente no representaban una alternativa. Sin embargo, María Corina centra su discurso en algo que me parece potente, y es en apelar al sentimiento de amor de las familias, y en ese amor que puede emerger esperanza, que es vente Venezuela, reencontremos, unifiquemos las familias. O sea, creo que ese deseo de estar con los seres amados no distingue ni de clase social, ni de raza, ni de ideologías políticas. O sea, todos necesitamos ese afecto, y ese vínculo directo que tenemos de hijos a padres, padres e hijos es imborrable. Y María Corina apela en ese mensaje primeramente a ello. Consigue una unidad nacional apabullante. O sea, es porque el régimen le impide, debido a una serie de trampas y de corrupción al interior del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ella se presente a las elecciones, pero ella en primarias arrasa completamente con los votos. Y algo muy curioso, digamos, desde el aspecto de la comunicación política, que manda un mensaje también muy fuerte de qué es lo que se está viviendo en Venezuela, es que ella siempre, donde llega, pues es ese amor sentido de la gente, pero también ese rosario que le ponen. Y la encomiendan, digamos así, quienes somos personas de fe. O sea, siempre es como, o sea, yo te apoyo con mi voto, pero sé que necesitas más de mí, necesitas mi oración. ¿Qué es lo que está pasando en esa campaña? Bueno, a ver, con María Corina pasan muchas cosas. Yo, la verdad, tengo la virtud de conocerla desde que tengo 6 años, y siento que es una mujer que me ha enseñado muchas cosas, que inclusive en Venezuela yo estuve en mi estado como en el proceso juvenil de 20 cuando tenía 12 años, y también estuve en procesos de Súmate, que fue cuando ella empezó en Venezuela con todo de cómo promover el voto, el cuidado del voto, que eso era una recolección de firmas para un montón de cosas. También como conocí el proceso de Súmate, ahí sí tenía 6, 7 años, estaba muy chiquita. Y en 20 yo me acuerdo que nos reuníamos en la sede a hacer pancartas. Yo era la que hacía las pancartas de salir a la calle, y también estaba en el nivel de comunicaciones. Entonces yo era ese factor chiquito que representaba todo 20 en el estado Táchira. Era pues una niña de 12 años en las redes sociales, imagínate, pues un proceso muy teso. Pero digamos que uno se empieza a desencantar cuando uno está tan cerca de estos procesos y sabe quién es quién. Pues porque
digamos como en mi colegio estudiaban los hijos de los gobernadores, de los alcaldes, y uno pues tenía como afinidad a ellos. Y es como 20, yo me acuerdo que había muchos amigos que estaban en otros partidos que me decían, no, María Corina está loca, que esa mujer, que no sé qué. Y siempre fue esa lucha como que siempre dije, yo siempre voy a estar del lado correcto de la historia de Venezuela. Entonces, 20 tiene uno de los grandes enfoques de liderazgo juvenil, que también tenían campus donde iban jóvenes de toda Venezuela, Caracas, a formarse. Pues María Corina siempre ha tenido muy claro la importancia de la juventud y la educación hacia los jóvenes, y también esa promover ese rol importante de trabajar y de crear empresa y de tener dinero. Y pues no todo el mundo tiene que ser empresario, pero pues trabajar honradamente es un discurso que ella promueve, que además ella también fue víctima de la expropiación en Venezuela, pues porque a su familia le expropiaron muchas cosas. Entonces en el 2007 una de las cosas de su campaña era expropiar, es robar, que ella ha sido de las pocas personas que le cantó la cartilla de frente a Chávez. Entonces me parece una persona muy potente. Entonces ella, aunque tiene sus ideales muy marcados, es una persona muy flexible, que no quiere implementar ideologías en otras personas, pues porque ella acepta que es una persona muy católica y que en Venezuela el catolicismo es algo que se promueve un montón, que de cierta manera Venezuela tiene muchas cosas conservadoras en la sociedad. Hay muchas cosas que Colombia está mucho más avanzada socialmente que Venezuela. Entonces ella también lo sabe y lo promueve, porque es que Chávez y el gobierno también era muy creyente de la brujería, de los babalaos y un montón de cosas que uno diría como, ¿qué es eso? Pues como raro. Los babalaos, sí. Como eso, ¿por qué? O sea, pues sí creen eso. Entonces hay un montón de cosas, hay un montón de mitos y de situaciones, pues que se decía que en el Salto Ángel hacían sacrificios de niños por el gobierno. Hay un montón de casos de personas que eran pilotos y que querían salir a flote lo que estaba pasando y de repente aparecieron muertos, desaparecidos. Entonces hay un montón de cosas y situaciones, y desde el punto de María Corina, ella, algo que yo le admiro es que su campaña ha sido sin plata, pues sin presupuesto. El gobierno no la deja usar avión, pues no la deja viajar en avión, no puede salir del país, y ella aún así recorrió todo el país en carro. Más de una vez le cerraron calles, autopistas, pero ella siempre busca la manera. A mí me parece que María Corina es muy tesa y muy charra. Si ella se tiene que ir en burro, llega en burro. Si tiene que montarse en una canoa, monta en canoa. Si le toca irse en una moto, eso es algo que siempre le he admirado mucho y que nos ha inculcado a las personas que hemos estado cerca de ella, y es que si quieres algo es todo o nada. Entonces ella, esa capacidad de decir, pues muy tesa, me van a cerrar la calle, no importa, yo veo cómo paso. Entonces, y ella sí se le para a los guardias y un montón de cosas. Entonces me parece muy potente, que también yo creo que algo que le debe estar doliendo muchísimo al gobierno es que la que le está haciendo la guerra es una mujer y no un hombre. ¿Y qué pasa como con estos personajes que supuestamente había una oposición? Y es que en Venezuela nunca había oposición. O sea, ellos quieren cambiar un gobierno siendo como el gobierno, que han sido comentarios que me han hecho personas internas en estos partidos, y que también han trabajado con personajes pues que yo en lo personal no comparto, ni nunca voy a defender a personajes como Leopoldo, como Capriles, como Guaidó, pues porque al final son personas que abandonaron a Venezuela, y que por eso también recalco de que por qué María Corina nunca los nombra a ellos. Pues deja mucho que pensar, y que también sabemos que Capriles sí ganó las elecciones
y él vendió un país entero. Entonces realmente ya respaldar a esas personas que la gente creyó en ellos y no hicieron nada, y creo que también eso era parte del aprendizaje del venezolano, de entender que tenían que abrir los ojos, porque a María Corina siempre la vieron como el bicho raro, pues como, sí, como la burguesita, como dicen en Venezuela, y que no sabía lo que estaba haciendo, porque también era una Venezuela llevada por política de hombres. Entonces, y del odio. Sí, y entonces también ese es otro discurso, el discurso de clases, que también lo veo muy potente implementado en el discurso de Petro, y que también hay cosas que en el gobierno actual de Colombia yo veo y me siento viviendo cosas como en Venezuela. Entonces es una preocupación también muy importante que uno ve las juventudes colombianas, que yo digo, listo, cada quien tiene sus ideales políticos, sus ideales de cómo debe funcionar una economía, si eres capitalista, si eres socialista, pero me preocupa como esa juventud, ¿por qué no ve el reflejo de Venezuela? Y es que nosotros siempre decíamos, es que nosotros venimos del futuro. Entonces es muy potente cambiar la visión de alguien que no quiere ver. Es como yo siempre he dicho, que uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces son situaciones muy, muy complejas y que hay que tener mucho cuidado. Entonces son temas muy, muy delicados y muchos factores que sí, pues... Cami ha sido bastante generosa en contarnos, en abrirnos tu corazón y tu historia. Sabemos lo complejo que es para ti estar hoy en este escenario, comentándole, comunicando Belén, a Ágora, a toda nuestra audiencia, a Colombia en general, lo que pasa en tu país, porque eso representa riesgos para ti, para tu familia y sobre todo para una serie de intereses que nos quieren vender una realidad que no existe, que piensan que la realidad se constituye en el discurso, negando esa humanidad que padece circunstancias degradantes. Hay un mensaje en todo esto, y es que cada uno de nosotros importa, nuestras ideas importan, nuestras creencias importan, nuestro país importa. Y es bonito también tener la oportunidad de conocer, a pesar de tanto dolor y de tanto terror, la esperanza, la fuerza para seguir luchando y sobre todo la dignidad de ver a un mundo de frente y decirles, sí, somos venezolanos, esta es nuestra realidad y contra esto es contra lo que estamos luchando, y este es pues el nuevo mundo que estamos buscando alejados de todo esto, porque como tú lo mencionabas, venir del futuro no es el primer intento y seguramente no será el último de dictadura que se da en América Latina. Cami, ¿qué mensajes nos dejas para Colombia, para los jóvenes y sobre todo para Venezuela? Pues yo siento que antes de juzgar y humillar a un ser humano por su nacionalidad, que tenga en cuenta que uno siempre está condenado a repetir su historia si no la conoce. Entonces yo creo que hay que dejar a un lado eso de tú de dónde eres, de qué tienes, o que yo siempre voy a decir que el problema en Colombia con los venezolanos no es cuestión de si eres venezolano o no, sino si eres pobre o si tienes dinero. O sea, eso sí es real, sí lo he visto, sí lo he vivido, y que realmente empecemos pues es una decisión y un ejercicio de uno decir, en vez de juzgar al otro, también pensar que eso le podría pasar uno en la vida y que nada es seguro, que un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo o viceversa. Entonces hay que ser muy empático, porque siento que muchas veces la gente pide empatía pero no la tiene, solamente pide empatía propia. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a crear criterios propios y también dejar de querer ser ciegos cuando la vida te da, si te la dio, porque hay personas que no tienen la capacidad de ver y oír y de abrir un poco la mente
y decir que hay cosas que de verdad no son debatibles, que son cosas que éticamente no y judicialmente no están bien, como matar o robar. Entonces, empezar a cambiar por nosotros mismos si queremos un cambio en un país y en una sociedad, porque como lo decía el día que di el discurso en la Alpujarra, que era un acierto muy importante darle esa visibilidad a los migrantes venezolanos, porque al final somos jóvenes, hablando ya desde la juventud, que no quisimos migrar, sino que nos tocó, y cada quien está llevando su lucha interna como puede, buscando oportunidades y crear una mejor vida. Entonces, también que siempre voy a decir que una maleta no es suficiente para meter una vida entera. Eso es muy duro. Entonces, también pensar que dejar ese egoísmo, que tú como joven colombiano, si no tienes cuidado y si no empiezas a crear un criterio y no empiezas a plantearte las cosas, porque uno ya es que la política no importa. No, sí, la política no importa porque influye en tu futuro. Pensar que si a veces no nos paramos a mirar la política internacional, ni lo que está pasando en el mundo, ni en el país vecino, ni en los otros, tú también vas a estar haciendo una maleta en 2 años que vienen elecciones. Entonces, eso, como reflexionar, tener empatía y crear un criterio propio. Muchísimas gracias, Cami, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo. Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. Y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.